Bien, amigos, aprovechamos la ocasión de la presencia del doctor Carlos Balcácer, abogado. No hay que ponerle más nada al lado, para recordar con afecto a nuestro querido y desaparecido amigo, el doctor Ramón Pina Acevedo y Martínez, quien nosotros catalogamos como el técnico seco. Y decíamos así porque, al igual que el doctor Balcácer, son abogados y cuando tratan un tema, lo tratan desde el punto de vista técnico, legal, sin añadirle sentimientos, sin añadirles algunos intereses hasta económicos. Nosotros le damos la bienvenida al doctor Balcácer, recordamos al doctor Pina, sobre todo en esta época que cuando él venía le entregábamos algunos sellos de colección que él coleccionaba y él a su vez nos entregaba un pequeño imperial de Guerlain. Corbatas para todos. Bien. Corbatas, claro. Doctor, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bien. Doctor, mire, posiblemente usted y la teleaudiencia estén esperando la conversación sobre el caso último que usted trató, que es la defensa del ex procurador general de la República. Y yo quiero pedirle un favor, y es una opinión que yo he estado emitiendo con mucho temor de que yo pudiera estar equivocado. Entonces yo quiero plantear el asunto y que usted me lo juzgue, me diga, mire, eso no es así o eso tiene una parte. Mire qué pasa. El presidente de la República tiene legalmente la opción de reelegirse y no tenemos que revisar aquí todos los elementos que tienen que ver con una reelección cuando ese presidente está en ejercicio en una época difícil. Él tuvo la visión de declarar al Ministerio Público independiente, quizás a sabiendas de que en el futuro podían haber conflictos, no solamente de intereses, sino de otro tipo. Por ejemplo, declara independiente el poder, el Ministerio Público, pero posiblemente ese Ministerio Público cumpla con su deber de perseguir la corrupción. En un momento en que él dice, puedo tener el mismo problema con mis funcionarios, por un lado, pero por otro lado puede decir, esto puede cerrarme puertas a una reelección, un apoyo que necesite. Pero a su vez, la Procuraduría tiene también problemas como este. ¿Qué voy a perseguir? La corrupción. ¿Pero cuál corrupción? Específica del procurador de Danilo, el general de Danilo, los hermanos de Danilo y más nada. Entonces, como que es específico. Otra cosa, y yo voy a tomar una medida en contra del que me nombró, aunque me dijo que soy independiente, cuando se presente algún interés de conflicto entre Poder Ejecutivo y Procuraduría. Y lo último, se lo estoy poniendo todo, doctor, es el caso de la justicia restaurativa. ¿Qué es lo importante cuando no hay sangre? Los americanos lo hicieron bien, devuélveme lo robado y coge una pena pequeña, pero si tratas y negocias antes del sometimiento, me devuelves más, pero no te incluyo la pena. Ese problema está produciendo esa actuación buena y justa de los procuradores, pero con una alternativa. Que el qué dirán
el qué puede pasar después, porque esa gente puede ser gobierno mañana también, ese es otro problema que no le he mencionado. Entonces, ese problema de que cada vez que un juez cumple no más de 15, de 18 meses, ese tiene 21, soltar. Ese juez está vendido. Entonces, estoy cumpliendo la ley y me están acusando de corrupción. Y yo le dejo todo eso para que usted entonces, como decía, sea usted el jurado. Bien, Julito, es muy, muy aguda tu inquietud, traducida en una pregunta. Y debo de confesarte, a ti y a los demás distinguidos comunicadores, que para serte preciso, yo debo de desconectarme por un momento de ser el abogado de Jean Alain. Si no me desconecto, no puedo rendirte, no te puedo comulgar una respuesta satisfactoria. ¿Conectarse o desconectarse? Desconectarme. Bien. Necesariamente. Fíjate, en primer lugar, la actitud del Ministerio Público, como tú señalas, no es buena ni es legal. ¿Por qué? No quiero empezar por lo último, pero debo de tocar ese tema, iniciar con ese tema. Porque todo este andamiaje estructural, selectivo, como tú lo has señalado, selectivo, focalizado, tiende a deducir automáticamente que se está tratando de una persecución selectiva. Otros le llaman política. No solamente, como tú señalabas, a la seguridad de Danilo Medina, al procurador de Danilo Medina, a la hermana y al hermano de Danilo Medina, sino el nombre de él escalonadamente. En las instancias de los albores de algunos procesos, siempre se incluyó un párrafo, que estas actuaciones contaron con el conocimiento de quien fuera el primer mandatario de la República. Bien. Trataban el tema de Danilo de soslayo. Luego, en una segunda escalada, pusieron el nombre de Danilo Medina en unas 10 páginas. Luego, colocaron el nombre de Danilo Medina en 87 páginas al final. Creo que fue en Coral G, en los puntos 2. Ya era abierta la señal hacia Danilo Medina. ¿Qué ocurre con eso? Que ante el planteamiento de una justicia restaurativa, como tú lo has señalado, de delitos económicos, de cuello blanco, no de asesinatos, en este tipo de infracción siempre hay una pluralidad de imputados. Por eso es que caen en la complejidad. Diferente a los delitos de sangre, donde dada la mecánica... La complejidad no es la búsqueda de una prueba que no aparece. No, es el nombre semántico. La complejidad es, bueno, cuando hay ciertos obstáculos para alcanzar un fin determinado, por ejemplo, pluralidad de imputados, pluralidad de víctimas, conexión internacional con la infracción, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? En cuanto a diferencia hay en cuanto al asesinato, por ejemplo, la economía del crimen te lleva a ti a utilizar solamente, como mucho, 2 sicarios. Uno que conduce el motor y otro que va detrás, que es el que ejecuta. Los dos son autores, autor y coautor. Tú nunca vas a ver 3 sicarios. En primer lugar, el sicario es un personaje extraño, misterioso y silencioso, difícil de aparecer. Por eso que tú no vas a ver en un caso 10 sicarios. Ahí no hay forma de justicia restaurativa. Bien. Entonces, volviendo al tema, ¿qué pasa? Que el Ministerio Público entonces produce un discurso predictivo, lo cual es correcto porque el código lo apoya. ¿Qué apoya el código? Bueno, vamos a llevar a prisión preventiva como última ratio a esta persona porque hay probabilidad de fuga. Hay probabilidad de obstruir el proceso complejo y hay probabilidad de reiteración delictiva. Este último ha sido abandonado porque la reiteración delictiva es en violencia intrafamiliar. Llega la mujer con el hematoma y luego llega entonces con un disparo o una puñalada, porque vuelve el individuo a la andanza.
En cuanto a este tipo de infracción, no. Pero ¿qué está ocurriendo? El Ministerio Público cuenta con un instrumento que se llama el Código Procesal Penal, que a raíz de la culminación de la Segunda Guerra Mundial intervino una corriente doctrinaria, diríamos como una especie de iluminismo, en cuanto a ponerle fecha a la duración de un cuerpo humano en la prisión. Como ellos vienen, obviamente, preocupados con los campos de concentración de Gdańsk, Auschwitz en Polonia, bueno, espérate, vamos a ponerle un fin al tiempo en que una persona acusada debe de estar en prisión cautelar. Pero también se le puso un tiempo al proceso. Los dos van ahí. Entonces, tu discurso punitivo y predictivo, bélico a veces, va bien porque tú tienes un código que te ayuda. Pero ¿qué ocurre? El discurso predictivo tiene que tener efectos. Tú tienes que decir, un momentito, este señor se va a fugar, este señor va a obstruir porque ya hay casos. Ya las estadísticas, que son científicas, recogen casos de fuga y de obstrucción. Entonces ya hay que creerte y hay que y ponerle carácter al tema tuyo. Pero eso el código no lo entiende en cuanto al plazo de tú culminar un proceso. El código entonces te coloca al Ministerio Público dos cartas sobre la mesa. Una, mira, tú tienes un año para que haya condena o sentencia en ese caso. Si no es así, tú tienes que variarle la medida a ese imputado. Que si está preso, obviamente, si está preso, que la gravosa, entonces cámbiasela. Visita periódica, impedimento de salida, el grillete electrónico, arresto domiciliario, lo que tú entiendas, pero cámbiasela. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, eso en lo pequeño, en lo diminuto. Vámonos ahora a lo macro. Pero el propio código te colocó el proceso entero, 3 años, para que culmine. Si tú no lo has culminado con sentencia en 3 años, entonces el caso no es que hay que variar la medida, el caso se te cae. ¿Me están entendiendo, verdad? Sí. ¿Qué ocurre? Como la inflación alcanza la actividad penal, también vino la inflación y hubo que aumentar los 3 años a 4 años. Mira, aumentame esto porque aquí están llegando muchos procesos a sede de Suprema Corte de Justicia que ya pasan de los 3 años y estamos soltando gente. Entonces, no hay problema. A través de la ley 10 del 10 de febrero de 2015, ponle un año más al producto. Que va en 4 años también. Tampoco. También colapsó. Entonces, la Suprema tiene que recurrir a un invento. Y lo que hace es que le dé una mutación, una especie de mutación al mandato de la ley, dice la Suprema Corte. No, un momentito. Ese artículo, que es el 148, no podemos interpretarlo numéricamente. Pero el 3 es un número. Tú en la cárcel, tú cuentas bien los números si tú estás preso. Tú pones los palitos como los presos de los muñequitos. Pero la Suprema no quiere ponerle número a los 4 años. Bien. Ahora entonces, luego lanza un discurso jurisprudencial. Eso fueron 2 sentencias de enero de 2020. Exactamente el 31 de enero dijeron, bueno, un momentito, el querellante es Julito Jacín. Y aquí tenemos el imputado con 4 años, 4 años en la costilla, preventivo. Pero Julito Jacín lo hemos citado 10 veces y no viene. El autobús de la penitenciaria de La Victoria no lo está trayendo. Entonces tenemos un tema, la secretaria que ese día estaba de vacaciones, que un juez... Entonces, ante ese cúmulo, ante esa falta sistémica y los aplazamientos de 3 meses, 2 meses, paréntesis, porque tú solamente tienes 3 salas en el distrito. ¿Qué se hace? Espérate, y tienes 2 salas, de acuerdo a la distribución geográfica del crimen, tú solamente tienes 3 salas de corte para los 27 barrios de Alcarrizo, Pantoja, Perantuen, todos esos barrios que bordean la zona, el este, el norte y el oeste, tú solamente tienes 3 salas de corte. Y tribunales colegiados tú solamente tienes 3 también. Entonces, no hay una distribución equitativa en cuanto al cúmulo, a la entrada que tú tienes de procesos penales. Entonces, tú tienes obviamente el tapón de las 5. Entonces, ¿cómo resuelven ellos? El tema está con una jurisprudencia. Entonces, en conclusión,
Julito, eso crea un malestar y hay que asentar una jurisprudencia. ¿Qué hace el juez? Bueno, tú tienes un año, vamos a variarte la medida. Intervino un invento de algunos jueces de variarte la medida y colocaste 10 millones de pesos en efectivo. Porque yo te cambié la medida, yo te la sustituí de prisión preventiva por una fianza en efectivo, de imposible pago. El código prevé eso. Esa sabiduría, el código la prevé. Entonces, ahí colapsó el sistema también. Y al final, entonces, hubo que crear un tema, soltar al individuo y variar la medida. ¿Pero por qué el año? Porque es un mandato del Código Procesal Penal. Ahora, en los casos de complejidad, es 1 año y medio. En año y medio, tú tienes que soltar a esa persona. Si tú, al final, no es que no ha presentado acusación. No. Es que tiene que haber una sentencia. Y no la hay. Aunque usted se deshizo, es el caso de Jean Alain, bueno, año y medio. No, va para allá. Ese ha sido el caso de todo lo que tú has visto hasta ahora. Para completarte el tema. Entonces, el discurso predictivo del Ministerio Público, entonces, se frustra. Encuentra un problema. Encuentra el Código Procesal Penal que está tomando un camino diferente a ese discurso predictivo. Pero al margen de eso, se ha demostrado que tu discurso predictivo, en base a que pueda haber fuga, no ha tenido ejemplo. No ha tenido ejemplo. ¿Cuál ejemplo tú conoces dentro de la llamada justicia restaurativa? No importa, que haya intervenido una fuga. Bueno, yo conozco solamente Jorge Blanco, Michelén, acuérdate de Inespre, sí. Y este muchacho que estuvo en la lotería, Fulgencio, y Fulgencio al final, que es mi gran amigo. Bien, pero tuvo que salir porque eso fue una persecución evidentemente política de Joaquín Balaguer. Vamos a estar claros en eso. Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Hoy día tenemos entonces jueces que están viendo que el código le está dando bofetadas legales. Mira, suéltate a esta persona porque tú soltaste a uno antes de ayer que no tiene nada que ver con Pulpo, ni con Medusa, ni con Wilson Camacho, ni con nadie. Vamos a tener un criterio igualitario de las partes y haz tu función jurisdiccional. Entonces viene entonces... Sí, pero incluya, doctor, ¿por qué gritan los procuradores cuando el juez cumple con su deber? Ahí es que te voy, ahí es que te voy. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Porque el pensamiento del Ministerio Público es un pensamiento esquizoide, o sea, está dividido en dos. Mientras tú me le des 30 años a Blas Peralta, no hay problema. Mientras tú condenes al otro, a Ross, a 20 años, a 10 años, perfecto, yo te aplaudo. Tú eres un juez honesto. Ahora, cuando tú vienes y suelta al de una Trafín, a Quevedo, pero el Ministerio Público mostró rezago en la acusación. ¿Qué tú quieres que yo haga? No, eso se llama la jurisprudencia de la impunidad. Entonces viene un discurso barato, por cierto, ofensivo. Entonces ahí el juez se siente... entonces un discurso de coacción. Entonces vienen algunos periodistas que se quieren meter abogados después de viejos, por cierto, y dicen, no, un momentito, a la visa. Y no se puede, cuando esos casos aparezcan, crear ministerios públicos y tribunales ad hoc para que atendan eso y condenen como ellos quieran y cuando ellos quieran. No, porque ahí no, porque tú puedes coger Berenice, haz el papel del Ministerio Público. Miriam, que el Consejo de la Magistratura la restaure y sea encargada de condenar a lo que Berenice. No, bueno, mira, tú lo dices en tono de chanza, pero tú sabes una cosa, que en el inconsciente colectivo de una buena parte de la población hay un trujillismo alojado. Ellos quieren eso, pero señores, yo he visto youtubers. Hay un psicólogo que dice que es psicólogo, un youtuber, creo que de Somos Nadie, un psicólogo que se alegra del estado de delgadez y de desnutrición que evidencia Jean Alain. Un psicólogo. Fíjate la degeneración académica en que está este país. Ahora hay otro que cuando lo veo muy pálido, ahora él amaneció hoy diferente, porque su mujer tiene un problema cerebral, del cual uno también obviamente se entristece, porque uno no es igual. Entonces, ese es el rumbo. Fíjate que el discurso de darle para abajo, de liquidar, de mano dura, eso está latente en la población. Y aquí y el tema de la delincuencia no se resuelve así, pero volvió al tema de Jean Alain. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Si tú ves que, por ejemplo, en el caso de Brecht,
Tú tienes 5 años, llegando todos los imputados llegan primero con los jueces, junto con el personal de limpieza, a las 8 de la mañana. Y tú ves que llegan primero que tú. Y tenemos 5 años litigando, viniendo puntuales. ¿Cómo tú te atreves? Porque en este fenómeno, A y B. A, el lunes, yo quiero condena, eso está bien que tú pidas condena. Una pena condena, pero condena. Segundo, yo quiero que me le varían la medida y déjenlo preso. Pero él va a apelar, si te complacen, él va a apelar para ir a la corte. Él va a ser igual. No, yo creo que varían las medidas. Se ha perdido el sentido común. Eso es A. B. Pero tú decías el lunes, te lo estoy sintetizando en cuanto a tiempo, ¿no? El lunes tú dijiste ayer, hoy es viernes, ¿verdad? Tú dijiste el jueves en un gran debate que terminamos a las 10 de la noche, que ese señor era un depredador del erario público. Y hoy viene, está descargado, lo absolvieron. ¿Y por qué el lunes tú no apelaste en cuanto a él? ¿Cómo tú borras tu discurso punitivo del viernes, del jueves, que él era culpable? ¿Cómo tú ahora, teniendo la facilidad del recurso, tú no apelas? Julito, es un tema. Ay, ¿por qué tú le apelas al otro, pero a este no? O sea, apela que una selectividad. ¿Por qué tú le apelas a Víctor Díaz Rúa? No, a ese hay que apelarle. Y aquel, y el otro. No, ¿por qué? Porque este es del partido. Entonces, cuando tú ves cosas así, ¿qué tú quieres? La población entonces lo que hace es que se desencanta de ti como persecutor. Tú como representante del interés social, tú tienes que tener un discurso uniforme. Entonces, si tú ves, vamos al otro caso, el hermano de Danilo Medina. Por eso el señor tenía 2 meses con un grillete. Entonces, no, yo voy a recurrir esa decisión. Señor, pero tiene 1 mes y medio ya, que no se va por una ventana, que si va a orinar a las 2 de la madrugada, el grillete se lo va a decir allá, mira, va para el baño. Cogió la vacinilla. ¿Pero por qué? ¿Para qué te va a la corte? O sea, tú sabes lo que te va a esperar en la corte. La corte viene y rechaza el recurso. Porque se ha demostrado que él no se va a sustraer. Ah, no, es un discurso irracional de la corte. Sí. Usted sabe, doctor, que a veces pienso que llevar caso a los medios no procede. Es inevitable. Pero es que con la presión mediática nosotros podemos, ahora mismo nosotros vamos a terminar, pero resulta que este tema que nosotros hemos tratado hoy, se puede coger 10 programas. Cierto. 10 programas de 2 horas cada uno, porque es que son tantos. Pero déjame decirte algo. Cada tema que le traté se quedó. Tú dijiste algo restaurativo. ¿Tú sabes cómo es mejor? ¿Cómo? ¿Cómo le iría mejor a ellos? Por ejemplo, fíjate este fenómeno con Estefano Cano en Madrid. Ese instrumento que le decía usted ahorita, el Código Procesal Penal, no te permite dejarlo fuera, excluirlo del proceso a esa persona. No. Entonces, ¿qué hace el Ministerio Público? Como el Código establece autor, coautor y cómplice, sí, y encubridor, el Ministerio Público, lo que son autor y coautores, hace una mutación, una loca, kafkiana, vamos a llamarle así. Viene, hace un dominó. Vamos con esto, vamos a barajar la pieza. Según 22 personas interrogadas dijeron que te entregaron a ti 670 millones de pesos sumados. De esos 672 millones de pesos, que yo sé que tú los pasaste a euros y los sacaste de Santo Domingo, por lo menos deja 100 aquí. No. Solamente bastó que él señalara a Jean Alain para no incluirlo en el tránsito procesal penal. Entonces, y aparte, vamos a suponer que tú quieras negociar con él, pero todavía el código te lo prohíbe, porque tú no puedes darle principio de oportunidad a ese señor, porque fue funcionario público. Entonces, ¿qué mejor? Un consejo sano que doy. Yo me desconecté de ese abogado Jean Alain. ¿Qué mejor? No te pongas a hacer el ridículo, está trancando gente. Tú estructura tu investigación, tu acusación. Presenta tu acusación. Y tú no vas a tener incidentes, aplazamientos, hacia la corte de apelación, el tiempo encima. No. Entonces bien, tú vas a llegar a negociar con las personas. Doctor, quiero despedirme con esta pregunta.
Nosotros no somos abogados defensor de nadie y creemos que hay mucha culpabilidad en todos los que se acusan. Ahora, ¿a usted no le parece que la petición de extensión de las medidas coercitivas se deba a la ausencia de pruebas? De que ya que no le vamos a poder probar lo que estamos, lo que queremos es tenerlo por lo menos 2, 3 años preso para que la sociedad se sienta tranquila. Pues, ¿sabes por qué es certera esa apreciación tuya? Porque con el preso en el calabozo hay una especie de mensaje reflejo de que él es culpable. Ay, Claro, seguro. es natural. Y máxime con el populismo punitivo y con una población que no tiene conocimiento de lo que son este tipo de situaciones. Lamentablemente es así. O sea, yo gano apariencia con tu prisión preventiva, por eso que yo daría en el alma, porque uno de esos imputados en sus casas salga a la esquina al frente a comprar aunque sea un guineo. Ojalá ellos ruegan a Dios de que uno de ellos viole la medida restrictiva para decir, te lo dije, pero no hay forma. Doctor, venga todos los días. No, vendré pronto. 2 horas o 3, ese juicio se merece muchas cosas. Gracias. Y más ahora con las elecciones. ¿Cuándo ustedes cierran? Doctor, gracias. ¿Cuándo ustedes cierran el programa? ¿El qué? El Cierran, programa. aquí no se cierra. Bueno, porque quiero venir como emulando a don Ramón Pina. Seguro. Con aquí unos, no se- con unos presentes navideños. Para otro tema. La Gracias, próxima doctor. semana. Gracias.